Buenas tardes para los que están atendiendo desde España o desde Europa. Es un placer para mí, como presidente de la Fundación Bamber, dar la bienvenida a tan ilustre representante del sector de la salud de México. México, un país hermano muy querido y admirado por todos nosotros. Mi agradecimiento a los moderadores y participantes en las prestaciones y sesiones de este importante evento, funcionarios gubernamentales, directivos de grupos hospitalarios, expertos en atención médica, gerentes de proyectos de operaciones y construcción, todos los cuales abordarán una variedad de temas desde la implicación de la pandemia en futuros proyectos de infraestructura hasta el papel cada vez más importante de la tecnología en el diseño, en la construcción y en la operación y mantenimiento de los centros. Nuestro agradecimiento también a los patrocinadores, a Avaya, BD, Vestel, Binaria, EI Hospital, Ortoclinical Diagnostic, Vitalbex y Rivera Salud y Asisa, gracias a los cuales podemos hacer este evento. Muchísimas gracias. Y como recogíamos en nuestra agenda, estamos ante un cambio profundo de lo que debe ser un centro sanitario. Un cambio en su arquitectura, en su diseño interior, en los espacios y flujos de trabajo. La experiencia nos dice que los hospitales deben contar con un diseño paramétrico que pueda responder tanto a los cambios en el desarrollo de la asistencia sanitaria como a los nuevos procesos de atención y configuración de equipos y flujos de trabajo. Tenemos, por un lado, que estamos inmersos en un cambio progresivo en el paradigma de la atención médica y, por otro lado, también nos ha enseñado esta pandemia que podemos tener situaciones de emergencia complejos y tenemos que poder adaptar rápidamente nuestros sistemas hospitalarios a estas circunstancias. En este foro debatiremos sobre las ventajas de la horizontalidad o verticalidad de las edificaciones, de la delimitación de zonas limpias, de cómo responder a las necesidades de formación y educación de los profesionales, de las necesidades de la investigación y de las necesidades sociales de los pacientes. Todos estos elementos tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de configurar un hospital, porque un hospital se dedica a todo esto. El nuevo hospital debe ser accesible e inclusivo, construido con materiales saludables, autosuficiente, capaz de reducir las demandas energéticas utilizando energías renovables y ambientalmente sostenible. Un hospital inteligente en el que los sistemas informáticos asistenciales y de gestión estén integrados aprovechando las nuevas posibilidades del Big Data y de la aplicación de la inteligencia artificial. Un hospital pensado para la robotización de actividades, procesos y tareas, dando soporte al desarrollo de la actividad médica y asistencial, con un entorno funcional, pero sin perder las exigencias estéticas que creen un entorno agradable, humano, confortable y seguro. Las nuevas tecnologías han de estar presentes en los hospitales, inundando todos sus ámbitos. Tecnologías como el desarrollo de sensores, el Internet de las cosas, las redes Wi-Fi y la robotización de muchas funciones y actividades, no solo médicas o quirúrgicas, sino logísticas y de operación y mantenimiento. Tecnologías que nos permitirán una mayor seguridad de la atención médica y enfermera y un control más eficiente y eficaz de los procesos de la atención a los enfermos. Todo esto nos obliga a repensar y a plantear una nueva visión sobre la infraestructura, la tecnología y el equipamiento de los hospitales y centros sanitarios, de manera que sean lo más saludables, seguros, eficientes e inteligentes posibles. Ya no podemos ni debemos pensar en los hospitales como residencias sanitarias, como en el pasado. Los hospitales deberán ser centros de alta resolución, eficientes y eficaces, centros de control para la asistencia domiciliaria de los pacientes, centros especializados en ciertas terapias o patologías, centros capaces de trabajar en red con otros hospitales y con otros centros de salud, tanto de especialidades como de la atención primaria. Deben de ser centros susceptibles de poder evolucionar conforme a las necesidades de salud de la población, con capacidad de adaptación a los nuevos retos sanitarios y a los avances en el tratamiento de los enfermos y el cuidado de la salud.
Los centros de salud, sin internación, deben contar también con alta tecnología y con alta capacidad de resolución diagnóstica. Y eso debe obtenerse mediante una decidida y completa integración de comunicaciones, procesos y funciones con los hospitales. Sin barreras. Los hospitales deben complementarse con los centros de salud y viceversa. Los nuevos hospitales deben ir acompañados de los nuevos centros de salud. Estamos pasando de una organización en función de las especialidades médicas tradicionales a una organización transversal de trabajo en equipo y donde los tradicionales servicios llamados centrales, como los servicios de análisis clínicos, de anatomía patológica, radiología, medicina nuclear, etc., quedan rebasados por una nueva forma de ejercer la medicina de base molecular, basada en la genómica, la proteómica, la metabolómica, con diagnósticos muy precisos, con tratamientos terapéuticos personalizados y en gran parte autólogos. Esto exigirá un replanteamiento de los procesos de la organización, que hasta ahora estaba formada por alrededor de los servicios médicos, formando muchas veces islas de información e islas de trabajo, y consecuentemente del diseño de los espacios y de las estructuras de los hospitales. Nos encontramos a veces nos encontramos con avances muy importantes en medicina y en tecnología diagnóstica y terapéutica, avances que van creciendo de manera casi exponencial y en el que los descubrimientos en el tratamiento de una enfermedad son fácilmente utilizables para el tratamiento de otras muchas enfermedades. Por eso de la transversalidad, porque estamos atendiendo al origen de la enfermedad, no a su repercusión en los diferentes órganos del cuerpo. Por ello, necesitaremos centros de referencia que deben estar orientados al ejercicio de esa nueva medicina basada en un diagnóstico y tratamiento individualizado, personalizado, en el que la atención a los pacientes va a ser más transversal y la colaboración entre las diferentes especialidades va a ser fundamental. Como decíamos en el programa de este foro, vamos a abordar temas como el control de infecciones en los hospitales y otras instalaciones sanitarias. La infección nosocomial es muy importante, sobre todo de cara a esta nueva pandemia que se nos llega, que es la multiresistencia bacteriana a los antibióticos. También vamos a abordar temas como cómo prepararse para los nuevos estándares, las expectativas de los pacientes y las crisis futuras de salud, como sobre la sostenibilidad ambiental en el diseño, construcción y mantenimiento y en el establecimiento de conclusiones transformadoras para proyectos de infraestructura de atención médica en el año actual y más allá. También debatiremos sobre las expectativas sobre planificación, inversión y futuro de las infraestructuras sanitarias y la evaluación de oportunidades tecnológicas para mejorar la atención al paciente ahora y en el futuro. Para ello, hemos reunido aquí, aunque virtualmente, a pares de la industria en gestión hospitalaria, en operaciones y en construcción, para discutir los puntos débiles y comunes y destacar las mejores prácticas, todo a través de la presentación de casos y técnicas probadas por la industria, como vamos a ver. Antes de terminar, quiero agradecer la presencia de Lucina Olvera, que es coordinadora técnica de infraestructuras médicas del IMSS, del Instituto Mexicano de Seguro Social, que viene en representación del director general y que nos va a pronunciar unas palabras. Pero antes de cederle la palabra, quiero emplazarles para el evento que el lunes 13 de diciembre vamos a desarrollar de manera virtual y vamos a retransmitir, en el que reuniremos a legisladores, a los responsables de las políticas sanitarias y altos representantes de la sociedad civil en España, para debatir sobre las necesidades de reforma del Sistema Nacional de Salud español y la relevancia de las políticas sanitarias, preguntándonos quién decide qué se hace, porque estamos en una compleja estructura organizativa de la sanidad en España, que también
por lo que conozco, es compleja, porque hay muchos agentes que intervienen en los servicios sanitarios, tanto públicos como privados, y todos de una relevancia importante, que deben de trabajar de manera coordinada e integrada. Les animo a participar y comparar los problemas y soluciones que se pongan de manifiesto en estos debates y compararlos con la casuística mexicana. Seguro que encontraremos muchos puntos en común y se nos ocurrirá algo pronto. También quiero comunicarles que el 17 de febrero del año 2022, del año que viene, dentro de un par de meses, celebraremos un nuevo encuentro en México, el Mexico Therapeutic Innovation and Pharma Forum, en el que vamos a debatir sobre los retos de la equidad en el acceso a medicamentos y a terapias innovadoras, y cuya información puede consultarse en la web de Bamberg Health, que todos conocéis, bamberghealth.com, sobre el que les iremos informando oportunamente. Y nada más, les agradezco sinceramente su atención, les deseo que este foro les resulte útil y esclarecedor para el desarrollo de sus actividades y en beneficio de la salud de los mexicanos, y paso la palabra a Lucila Olvera. Lucila, un placer tenerla aquí con nosotros. Muchísimas gracias por su presencia. Esperamos sus palabras. Gracias, Ignacio. Ignacio Para. Saludos a todos. Buenos días. He sido distinguida con la posibilidad de representar al maestro Zoé Robledo, director general del Instituto Mexicano del Seguro Social. Brevemente les comentaré unas palabras que él nos ha manifestado respecto a estas oportunidades que se nos dan, como en este foro, de compartir las experiencias, los pros y los contras, los retos que hemos enfrentado en esta situación de la pandemia. Muchas gracias a Bamberg Health por organizar este foro en el que tenemos la oportunidad de platicar, de conversar con pares que están realizando cada quien en su área de responsabilidad, su trabajo, y que podemos compartir experiencias, podemos compartir lo que estamos haciendo y los retos que estamos enfrentando. El maestro Zoé Robledo ha tenido a bien tener una comunicación continua a través de todos los medios de comunicación y redes sociales, donde está transmitiendo una relatoría de lo que estamos haciendo y lo que hicimos. Lo ha titulado ¿Qué hicimos en el IMSS?, donde cuenta la historia día a día de lo que estamos haciendo para que quede en la memoria y quede en la historia, no solamente la memoria de las personas, sino que quede algo escrito, minimizar aquellas distorsiones que luego ocurren en la historia de interpretaciones que tenemos de lo que pasó. Y nosotros estamos viviendo una situación en la que estamos aportando y estamos recibiendo experiencias. Entonces, creo que es una gran posibilidad de que estemos compartiendo estos conocimientos y que podamos tener estas dinámicas de comunicación. En México sabíamos desde que inició la pandemia que existían problemas en otros países, que estaba pasando en el 2009, a finales de 2009, que vino este virus, estuvo produciendo en el país. Entonces, veíamos como algo lejano. Después que fuimos viendo cómo a partir de entonces fue distribuyéndose por el mundo y afectando a todos los sistemas de salud por igual, en México fuimos identificando que los retos que íbamos a enfrentar no eran solamente el reto sobre la saturación o la alta demanda al sistema de salud, sino que México también ya vivía una pandemia sobre personas con obesidad, diabetes, hipertensión, y que esta enfermedad a estas personas especialmente eran más vulnerables y con ellas era más grave la enfermedad. Entonces sabíamos que para nosotros el reto de hospitalizaciones iba a ser mayor. Entonces el director general ha estado planteando estrategias y en el país también implementándolas, pero también reconociendo el trabajo y dando voz a la gente del IMSS, la que no ha dormido, la que ha dejado a su familia, la que ha trabajado, la que sigue y continúa firme, la que incluso se ha enfermado, incluso algunos lamentablemente han fallecido. Para hombres y mujeres que han respondido en los momentos más difíciles y que también en los días han dado mayor esperanza, porque han trabajado a la par y han respondido a la altura de que se requiere el país, la población. Había desde la historias como
el comportamiento de los retos que enfrentó el país fue ese. 1, esta parte epidemiológica que tenía la población. 2, un mercado que en ese momento y en esos tiempos se comportó cuando todos los países, todos los sistemas de salud buscábamos los mismos insumos al mismo tiempo. Este mercado hubo competencia entre ellos, a veces no teníamos acceso y a veces teníamos altos costos. Ese comportamiento pues era sujeto posterior análisis y que es de notar. Esto fue ajustándose y fue también regulándose a medida que los días pasaron. En el IMSS también enfrentamos el reto de que por instrucciones del presidente y porque era una necesidad también, era abrir la institución como muchos pudieran saber. El Instituto Mexicano del Seguro Social es una institución tripartita que atiende a trabajadores que tienen derechohabiencia a esta institución. Es un sistema de salud, como muchos compartimos en Latinoamérica, altamente fragmentado, dividido según la condición de trabajo de las personas. Así ha estado históricamente en estos países y México pues no es diferencia. El sistema de salud tuvo que unificarse. Tuvimos que atender y cambiar rápidamente para atender a toda la población sin distingo de su condición de derechohabiencia. Y eso el IMSS también enfrentó ese reto de transformar, de incluso cambiar en ese momento regulaciones para poder atender a toda la población, cosa que se hizo. Los retos fueron bastante grandes, las dificultades siguen dándose, pero sin embargo también hay muchas experiencias exitosas. Durante la pandemia, el instituto atendió a 1.5 millones de casos confirmados, 314,000 hospitalizados, de los cuales 33,000 son población sin seguridad social. Claro que no puede haber una victoria en una pandemia, pero sí la certeza de que se cumplió el deber. Se hicieron estrategias como la reconversión de hospitales, 233 hospitales reconvertidos, 45 unidades temporales. De eso platicaremos en las mesas, cuáles son las experiencias en estas reconversiones, en estas creación e implementación rápida de respuesta de hospitales temporales. Se contrataron 47,185 trabajadores adicionales y el dato más importante, 0 rechazos. Se atendió a toda la población. A nadie se le cerró la puerta y pues nadie se rindió tampoco. Incluso se vieron experiencias de solidaridad para atender a población donde trabajadores se movilizaban con estrategias como la Operación Chapultepec, cuando trabajadores de otros lugares de México se acercaron a las zonas metropolitanas para atender a población y ayudar al equipo de salud. Esas soluciones, pues fuimos aprendiendo. Hay muchos desafíos, pero sí, nos ha creado una gran oportunidad de reimaginar, de transformar el sistema de salud. Sí, doctora, tenemos a los participantes en la primera sesión ya en espera, porque les ruego que vaya terminando. Muchísimas gracias. Gracias. Sí, el futuro es incierto, pero la resiliencia, el cambio, la flexibilidad son los elementos claves. Es mi mensaje. Muchas gracias a todos. Nos vemos en los foros. Muchísimas gracias, doctora. Un placer escuchar y sobre todo ver el esfuerzo que han hecho desde el Instituto Mexicano de Seguro Social por salir de la crisis y con